Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 311. 310. Latencia y vida cotidiana. Capítulo 310. Hibernación y vida cotidiana. En las afueras de la ciudad de Akoniwa, en lo profundo de un arroyo de montaña apartado. En el arroyo, un niño pequeño vestido con una túnica blanca permanecía descalzo, observando con gran interés a las juguetonas criaturas acuáticas. ¡Zas! Una repentina y breve ráfaga de aire rompió la tranquilidad del arroyo de montaña cuando una muchacha de cabello negro con un vestido sin mangas aterrizó con gracia. Detrás del niño, un grifo negro con cuernos de dragón y una encantadora arpía abrieron los ojos simultáneamente, mirando al recién llegado. Su Alteza. Kylie Lynn asintió con la cabeza a ambos y luego se colocó rápidamente detrás de Arthur, que estaba absorto en su lectura, con un tono bastante desanimado. He vuelto, y traigo malas noticias. La mirada de Arthur seguía fija en los peces del arroyo. Ni siquiera giró la cabeza. No hemos estado muy activos últimamente. ¿Falló la transacción con la comunidad de Perseus? Precisamente. Kylie Lynn asintió levemente, informando concisamente. Fracasaron en el juego del regalo y fueron desterrados de Akoniwa, y esa princesa vampira de sangre pura fue acogida de nuevo por una comunidad desconocida. Al oír aquel nombre desconocido, un brillo apareció en los ojos dorados de Arthur, y se dio la vuelta. ¿Desconocido? MMM. Kylie Lynn se llevó una mano a la barbilla. Es la comunidad cuya bandera y nombre fueron robados por el señor demonio hace 3 años, y que apenas sobrevive en el fondo de Akoniwa. La grifa negra, Glaea, ladeó la cabeza y preguntó con voz firme y profunda. ¿Una comunidad desconocida y ya caída derrotó al Perseo de 5 dígitos? Ese es el quid de la cuestión. La expresión de Kylie Lynn también era algo solemne. El líder de Perseo heredó la estrella demoníaca Algol, pero aún así, el oponente lo destruyó junto con el escenario del juego. Ah. ¿Derrotaste a la estrella demonio Algol? Solo cuando se mencionaban temas relacionados con los espíritus estelares aparecía en el rostro de Arthur un atisbo de verdadero interés. Incluso un espíritu estelar cuyo poder se ha visto muy debilitado, ¿está experimentando la comunidad desconocida un resurgimiento? Me temo que sí, especuló Kylie Lynn. Para poder hacer algo así, el oponente debe tener al menos un nivel de 4 dígitos, o será un as bajo la manga de una comunidad desconocida. No importa. Arthur se levantó y caminó hasta la orilla, inclinando la cabeza para sentir la cálida luz del sol. La autoridad solar de Ofiuco fue solo una iniciativa informal. Como aún no es el momento oportuno, por ahora nos mantendremos discretos. Dicho esto, miró hacia el norte, con la mirada profunda y distante. Ahora solo nos queda esperar a que se desarrolle el otro plan, aunque personalmente no creo que las probabilidades de éxito sean altas. A tilde después de todo, solo es una niña inocente, todavía muy joven. Un tono dramático surgió de las sombras del bosque, donde un hombre apuesto con una chaqueta roja y azul se encontraba, la línea divisoria del rey carmesí. Desde la muerte de Perseo, la victoriosa comunidad desconocida ha experimentado cambios tremendos durante este periodo. La inyección masiva de recursos ha revitalizado por completo a esta comunidad, que en su momento estuvo al borde de la disolución. Black Rabbit y Jin se afanan cada día en integrar recursos, negociar negocios y planificar diligentemente el futuro proyecto de desarrollo de la comunidad. Los 3 niños problemáticos, para no quedarse atrás, participan activamente en varios juegos de regalos fuera de la puerta, y su reputación va en aumento. Mientras se perfeccionaban, su gran autoestima también les permitió obtener, uno tras otro, generosos botines de guerra para la comunidad. En cuanto a Arthur, la tenue luz de la mañana se filtraba por la ventana e iluminaba la habitación, y él despertó lentamente de su sueño. Al abrir los ojos, un rostro durmiente, elegante y exquisito, estaba muy cerca. Su cabello dorado y rizado caía en cascada como una catarata, cautivando su corazón. Toc, toc, toc. Llamadas regulares a la puerta y un saludo claro y amable fueron la tónica habitual. Buenos días, amo, es hora de levantarse. Leticia, vestida con un elegante vestido abullonado, estaba de pie junto a la puerta, con un atisbo de la torpeza y el nerviosismo propios de una nueva empleada doméstica reflejados en sus hermosos ojos rojos. Esta antigua señora demonio, una princesa vampira de pura sangre, había creído las retorcidas teorías de Shiroyasa en su viaje de regreso tras ser rescatada. Ahora, se consideraba la criada exclusiva de Arthur, y veía el cuidado de la vida diaria y las comidas de su amo como su deber más importante. La bella mujer que estaba a su lado también se despertó con el alboroto del exterior. Al ver que Arthur la miraba fijamente, rápidamente se cubrió la cabeza con la manta. Arthur se incorporó con indiferencia, se puso su atuendo mágico y abrió la puerta. Mañana. Leticia hizo una reverencia respetuosa, preguntando con cautela. Maestro, el desayuno está listo. Artoria. Entonces deja algunas porciones. Mientras conversaban, los dos salieron de la sala de estar y llegaron al comedor, donde vieron otra figura que también vestía un vestido pomposo. Shirayuki Hime estaba de pie junto a la puerta con una expresión amarga, su rostro radiante y noble proclamaba claramente. Me obligaron a hacer esto.
Evidentemente, ella, que había ido a recibir recursos, tampoco había escapado de la transformación artística de Shiroyasa. Una vez sentados, una jovencita con 2 colas de zorro, Lily, empujó un carrito de comedor hacia la sala, colocando los distintos platos uno por uno. Después de que Arthur le diera las gracias a la chica tímida, miró la abundante comida e inexplicablemente suspiró. ¿No es bueno que los niños se encarguen siempre de la vida diaria de todos? Por favor, amo, no piense de esa manera. Al oír su pregunta, la expresión de Leticia se tornó seria mientras explicaba. El mantenimiento de una comunidad depende intrínsecamente de que los participantes se unan a los juegos y aporten diversos regalos. En Akomiwa, es una regla ineludible que quienes tienen poder y quienes no lo tienen trabajen en sus respectivos campos según sus aptitudes. Leticia observó cómo la figura de Lily se alejaba cada vez más empujando el carrito de la comida, con una mirada dulce. Además, si se les mima demasiado por su juventud y se les priva de la oportunidad de contribuir a la comunidad, esto dañaría su autoestima y obstaculizaría su futuro. Arthur cogió su leche, dio un pequeño sorbo y asintió en silencio. Esta princesa vampira, de apariencia joven, realmente hizo honor a su reputación como una gran anciana de la comunidad desconocida. Su perspicacia y sabiduría superaban con creces las de la gente común. Después del desayuno, Arthur fue a la biblioteca, situada en el lado oeste del edificio principal. Gracias a que el señor demonio que destruyó la comunidad desconocida no mostró interés en ella, los libros que contenía eran verdaderamente exhaustivos. No solo existían registros de la historia y la geografía de Akomiwa, sino también un gran número de análisis detallados de dones, grupos divinos y razas. Los juegos de regalos de Akomiwa eran extraños y variados. Muchas veces, lo que determinaba la victoria no era la mera fuerza, sino el conocimiento y la información. Para poder hacer frente a cualquier situación que pudiera surgir en el futuro, Arthur ampliaba constantemente sus conocimientos. Justo cuando estaba absorto en el mar de libros, un alboroto provino de la dirección de la sala de estar, interrumpiendo sus pensamientos. Oh. ¿Qué es esto? ¿Una carta para Conejo Negro? Sí. Tiene el emblema de los 1000 ojos. Debe ser Shiroyasa-sama invitándome a ser juez en algún lugar, ¿verdad? En ese caso, lo abriré. Un momento. Señorita Asuka. Normalmente, ¿no debería ser yo quien lo abra? ¿Acaso el resultado no es el mismo? No. En absoluto. Se estaba desarrollando la escena habitual de los niños problemáticos burlándose del conejo negro. Arthur cerró el libro antiguo y salió del estudio. En la sala de estar, Asuka y Yu miraban con curiosidad una invitación dorada, mientras que Sakama y Zaioi estaba apoyada contra la pared con una expresión que decía: no puedo hacer nada con ustedes. Conejo negro, al borde de las lágrimas, se arrojó a los brazos de Leticia en busca de consuelo. Solo Jin se percató de que Arthur se acercaba rápidamente. Se invita a Black Rabbit Dono, de la comunidad desconocida, a que actúe como juez especial y sea testigo del festival organizado conjuntamente por los maestros de piso de los distritos este y norte, a saber, el Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego, Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego. Le inclinaste la cabeza, con los ojos llenos de curiosidad. Parece una gran celebración. Exactamente, Kasukabe-san. Asuka dejó la invitación con indiferencia y especuló. Dado que está organizada conjuntamente por los distritos este y norte, la magnitud es imaginable. ¿Conjuntamente, eh? Sakama y Zaioi se acarició la barbilla, absorto en sus pensamientos. A diferencia de ellos, Arthur estaba más preocupado por otro asunto. ¿El dragón de fuego del distrito norte? ¿Salamandra, dragón de fuego? Al oírle mencionar de repente esta comunidad, Jin, que estaba a su lado, apretó los labios y bajó la mirada hacia la firma de la invitación. La nueva jefa de planta del Distrito Norte, Sandra Dortolrek, ¿cómo es posible? Capítulo 312. 311. ¿Demoler la casa nada más llegar? Capítulo 311. ¿Destruir la casa nada más llegar? El interés de los niños problemáticos por el festival conjunto superó con creces la fugaz y compleja expresión en el rostro del débil líder. Hubo una exposición de artesanías elaboradas por Oni Spiritus, juegos de regalos organizados por numerosos participantes y una gran celebración supervisada personalmente por el maestro de piso del lado norte. Para los sin nombre, que necesitaban desesperadamente prestigio, esto fue sin duda una bendición, y no había razón para rechazarlo. Tras empacar sus pertenencias, todos se dirigieron a la tienda Tousan Deyes, ubicada fuera de la puerta exterior 210-53-80. La fría encargada de recibirlos frunció el ceño sin disimularlo en cuanto los vio, pero debido a las instrucciones previas de Lady Akuyasa, a regañadientes les permitió pasar. El grupo no fue conducido al interior de la tienda, sino que atravesó el patio y se dirigió directamente al salón exclusivo de Lady Akuyasa. En cuanto Arthur abrió la puerta de papel, aquella voz familiar, aunque algo traviesa, se escuchó desde el exterior. Oye, hermanito, ¿qué comunidad tiene mala suerte hoy? 1000 ojos. Mocoso desagradecido.
Lady Akuyasa, que había estado recostada sobre un cojín, se incorporó refunfuñando, sacudió la ceniza de su pipa e hizo un gesto para que todos se sentaran. Señora Akuyasa, exclamó Conejo Negro haciendo una reverencia respetuosa, estamos aquí por la invitación al Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego del lado norte. Ah. Eso, Lady Akuyasa chasqueó la lengua y negó con la cabeza, fingiendo angustia. Eso fue escrito específicamente para Black Rabbit. Después de todo, es una invitación para que seas juez. En cuanto a los demás, hizo una pausa, adoptando una expresión de impotencia total. Pero antes de que Lady Akuyasa pudiera terminar su actuación, Arthur asintió con calma. Ya veo, gracias por su amabilidad, Lady Akuyasa. Ah. Los movimientos de Lady Akuyasa se tensaron repentinamente. El dragón de fuego fue en su día aliado de los sin nombre, pero rompió unilateralmente la alianza tras el ataque del señor demonio hace 3 años. Ahora que su nuevo líder ha asumido el cargo, probablemente no deseen vernos aparecer a nosotros, viejos conocidos en la ruina, para evitar situaciones incómodas para ambas partes. El hecho de que Lady Akuyasa solo haya invitado a Black Rabbit a asistir como juez neutral es, sin duda, un gesto considerado, y lo entendemos perfectamente. El lenguaje oficial de Arthur era impecable, y luego se volvió para mirar a sus compañeros, cuyas expresiones variaban, y les dio un consejo amable. Siendo así, no molestemos más a Lady Akuyasa ni al dragón de fuego. Izaioi, Asuka, tú, volvamos. Ah, sí. Disculpen la intromisión. Espera un minuto. Detente ahí mismo. Esta vez, fue Lady Akuyasa quien casi saltó de su cojín. Este guión no estaba bien. Ella esperaba que los niños problemáticos discutieran, protestaran y fueran irracionales, pero nunca esperó que Arthur animara a todos a darse la vuelta y marcharse. Lady Akuyasa se aclaró la garganta rápidamente y se quejó con semblante severo. ¿En serio? ¿Por qué estos jóvenes no entienden el arduo trabajo de sus mayores? ¿Entender? Sakama Izaioi se detuvo, se dio la vuelta y una sonrisa traviesa apareció en la comisura de sus labios. El jefe de planta más poderoso del East Side se digna a ayudar a un jefe de planta recién nombrado del North Side a organizar un festival. ¿Quién creería que eso no tiene ningún problema? Señaló la incongruencia con perspicacia, y Arthur añadió lo siguiente a su debido tiempo. Sandra, la nueva líder del Dragón de Fuego, tiene la misma edad que Jin. Que una niña tan pequeña lidere todo el barrio bajo del lado norte de la ciudad genera una resistencia interna comprensible. La expresión de Lady Akuyasa se ensombreció por completo. Dejó la pipa con resignación y dejó escapar un largo suspiro. Ese es solo un aspecto, agitó la mano y, al instante, una barrera invisible envolvió toda la habitación, aislando tanto el interior como el exterior. Un señor demonio atacará durante el festival del nacimiento del dragón de fuego. Un señor demonio. ¿En serio? Sakama Izaioi se dio una palmada en el muslo y se echó a reír a carcajadas. Pensé que era un drama cliché sobre luchas de poder. Un señor demonio se atreve a causar problemas en un festival organizado conjuntamente por el lado este y el lado norte. ¿Qué señor demonio es tan cabezota? Arthur se llevó la mano a la barbilla. ¿Es fiable la fuente de la información? ¿Acaso hay algún señor demonio en Akoniwa que no conozca tu nombre, Lady Akuyasa? Jeje tilde, me gusta oír eso. Lady Akuyasa entrecerró sus ojos dorados triunfalmente y luego volvió a negar con la cabeza. La información proviene del vidente de los 1000 ojos, con una precisión del 100%. Dicen que hay una premonición de un ataque del señor demonio en el festival. ¿Premonición? Arthur arqueó ligeramente una ceja. Una vidente que afirma tener un 100% de precisión, pero que solo es capaz de dar una vaga premonición. ¿Se debía a una capacidad limitada, o a que la implicación era demasiado grande, lo que impedía que el vidente se atreviera a hablar directamente? Al notar la expresión pensativa de Arthur, Lady Akuyasa supo que no podía ocultársela, así que simplemente cambió a un tono seductor y cambió de tema. Vaya. No pienses tanto. ¿Acaso no habéis declarado, sin nombre, que derrotaréis a todos los señores demonio? Esta es una excelente oportunidad para hacerse un nombre y dejar que el prestigio de los Nonames resuene por todo el lado norte. HMPH. Sakama Izaioi se cruzó de brazos, no necesitas una provocación tan torpe, Loli de kimono, nunca dije que tuviera miedo. Hermanito, ¿qué piensas? Considerando el ritmo de crecimiento de la comunidad, sin duda es hora de tomar medidas contra los señores demonio. Arthur asintió levemente, y Jin también asintió en señal de acuerdo. Lady Akuyasa finalmente mostró una sonrisa triunfal. Se puso de pie frente a todos y aplaudió varias veces. Una fluctuación espacial, percibida únicamente por Arthur y Lady Akuyasa, se propagó repentinamente, alcanzando miles de kilómetros de distancia en un instante. Salid a echar un vistazo, hemos llegado. Cuando todos volvieron a abrir la puerta, un viento cargado de azufre y calor se abalanzó sobre ellos. Lo que vieron fue una enorme muralla construida con tosco mineral rojo y una ciudad próspera que rebosaba de un brillo cristalino.
Las lámparas de araña con forma de dragón emitían una cálida luz naranja, iluminando la deslumbrante variedad de objetos de vidrio y reflejando un tono crepuscular. En el cielo, caballeros montados en guibernos patrullaban ocasionalmente. Semihumanos, espíritus y espectros con vestimentas peculiares desfilaban por las calles, y las farolas se pavoneaban a su paso. Un grupo de niños con máscaras de calabaza reían y seguían al desfile, como en una fiesta de Halloween interminable. Mira, mira. Es un candelabro andante. Y una calabaza de Halloween. Kudou Asuka quedó instantáneamente cautivada por este fantástico mundo de cuento de hadas, y sus ojos brillaban de emoción. Tanta comida deliciosa, la mirada de Kasugabe vagaba continuamente entre los distintos puestos de comida al borde de la carretera, y pronto sus manos se llenaron con un montón de comida. Justo cuando Arthur estaba a punto de llamar a Artoria y a los demás, Black Rabbit, que observaba constantemente su entorno, exclamó de repente. Espera un minuto. ¿Dónde está Sakama y Zaioi? HM. Arthur miró a su alrededor, y el niño problemático más inquieto ya no estaba por ninguna parte. Todos intercambiaron miradas. Sin pensarlo dos veces, Black Rabbit se impulsó con fuerza con sus piernas y saltó hacia un edificio alto. Voy a atrapar a Sakama y Zaioi ahora mismo. Antes de que terminara de hablar, su ágil figura desapareció tras las sombras de los edificios. Arthur se llevó la mano a la sien palpitante, con una señal de alarma resonando en su corazón. A juzgar por la experiencia pasada, Sakama y Zaioi, causar problemas, más conejo negro, mal manejo, igual auge. Poco después, un fuerte estruendo provino repentinamente del final de la calle. Todos alzaron la vista horrorizados, solo para ver cómo la torre del reloj, ricamente decorada, se derrumbaba a lo lejos con un estruendo en medio de los gritos aterrorizados de innumerables personas. Capítulo 313. 312. La ciudad de Longwei está llena de gente. Capítulo 312. Longwei somete a toda la audiencia. Debido a que provocaron un gran disturbio en el festival, Kuro Usagi y Zaioi fueron llevados a la comunidad del Dragón de Fuego, que estaba organizando el festival del nacimiento. El lugar estaba lujosamente decorado, con apliques de pared de color naranja parpadeante y mineral rojo de alta temperatura visible por todas partes, y el aire estaba impregnado del olor a azufre y lava. Las largas orejas de Kuro Usagi se agacharon y lucía una expresión de disgusto, como si estuviera a punto de llorar, lo que la hacía parecer lamentable. Lo sentimos muchísimo. Este incidente es enteramente culpa nuestra. Estamos dispuestos a aceptar cualquier castigo. Mientras tanto, Izaioi, de pie a su lado, se rascaba la oreja con displicencia, sin mostrar remordimiento alguno en su rostro, y miraba a su alrededor con curiosidad. HMPH. ¿Qué tipo tan maleducado? A la izquierda del asiento principal, Mandra, un hombre alto con el pelo rojo fuego, apoyó la mano en la empuñadura de su espada y miró fijamente a Izaioi, quien parecía ajeno a su entorno. Un simple don nadie se atreve a causar problemas en nuestro festival y debe ser severamente castigado. Justo cuando el ambiente se volvía más tenso, la puerta se abrió de nuevo y Shiroyasa entró, guiando a Arthur y Jin. Disculpen, he traído a los anónimos para hablar de compensaciones. El tono pausado de Shiroyasa alivió la tensa atmósfera que se respiraba en la habitación. ¿Eres su líder? La mirada de Mandra se dirigió inmediatamente a la esbelta y menuda Jin, llena de escrutinio. Sin embargo, antes de que Jin pudiera responder, volvió a resoplar con frialdad. Destruyendo edificios, alterando el orden, provocando el pánico. Aunque no hubo víctimas, exijo que inmediatamente, espera un momento. Arthur alzó una mano, interrumpiendo a Mandra, y miró la figura menuda y silenciosa sentada en el trono. La joven llevaba en la cabeza un cuerno de dragón marino estelar, símbolo de liderazgo. Su pequeño rostro estaba tenso mientras intentaba parecer majestuosa, pero en lo profundo de sus ojos, su inquietud era difícil de ocultar. Se rumorea que la nueva líder del Dragón de Fuego es una mujer joven. ¿Podría estar equivocada la información? Los labios de Arthur se curvaron en un arco juguetón, dejando entrever un atisbo de duda en el momento justo. O tal vez, las decisiones de su comunidad ya no requieren el consentimiento del líder. Tú. El rostro de Mandra se puso instantáneamente de un rojo violáceo, y una oleada de ira por la humillación pública le subió a la cabeza. Sin importarle en absoluto la ocasión, desenvainó repentinamente la larga espada que llevaba en la cintura, con la punta afilada apuntando directamente a la garganta de Arturo. Un simple ser sin nombre. ¿Cómo te atreves a insultar el prestigio de nuestro dragón de fuego? Muere y expía tu pecado. ¿Dragón de fuego? Un aura feroz, mucho más caliente y antigua que la lava volcánica, brotó del cuerpo de Arturo. No se trataba de magia ni de un resplandor divino, sino de una supresión del estatus desde la cima de la vida misma. Rugido. El rugido de un dragón invisible estalló en lo más profundo del alma de todos. Mandra, como un dragón menor, sintió un miedo que le oprimía la garganta, proveniente de la fuente de su linaje, como si su antepasado estuviera frente a él. La arrogancia de su rostro se desvaneció por completo, sus huesos se convirtieron en gelatina y, con un golpe seco, cayó de rodillas en el suelo allí mismo.
Esto era el poderío del dragón en su máxima expresión. Y pertenecía a una especie de dragón que superaba con creces su imaginación. Al mismo tiempo, Sandra, sentada en el trono, parecía asombrada. El cuerno del dragón marino estelar sobre su cabeza se movió, resonando con el aura de Arturo. Arthur retiró su poder del dragón en un instante, como si nada hubiera pasado. Jin comprendió de inmediato y dio un paso al frente, hablando en voz alta. En cuanto a las pérdidas ocasionadas por Izaiyo y Kuro Usagi, los anónimos compensaremos el doble. Les pedimos disculpas. ¿Compensación? ¿El doble? Mandra luchó por levantarse del suelo, con los ojos llenos de miedo y asombro, pero aún así habló con obstinación. La reparación del campanario acristalado requiere una gran cantidad de materiales raros. ¿Cree que puede proporcionarlos? Ay, querida Mandra, tu información está bastante desactualizada. Shiroyasa dijo con una sonrisa, abanicándose con un abanico plegable, en el momento oportuno. No hace mucho, los anónimos derrotaron a un Perseo de 5 dígitos y se hicieron bastante famosos en el distrito este. Hizo una pausa, apuntando con la punta de su abanico hacia Arthur, y añadió una frase que hizo que el corazón de Mandra se detuviera. Por cierto, solo una persona de entre los anónimos luchó en aquel momento, y es la que está de pie frente a ti. La expresión de Mandra se congeló por completo, y el miedo en sus ojos se transformó en solemnidad y aprensión. Derrotar a una comunidad de 5 dígitos él solo, y ese puro poder del dragón hace un momento, después de un largo silencio, se volvió hacia Shiroyasa y preguntó con voz seca. ¿Acaso planeas depositar tus esperanzas de repeler al señor demonio en aquellos sin nombre? Shiroyasa sonrió sin decir palabra, e Izaiyo, a quien le encantaba provocar problemas, avivaba hábilmente las llamas en cada oportunidad. Rugido. No es solo esta vez. Kuro Usagi inmediatamente sacó su abanico de papel y le dio un golpe en la nuca con un zas. Por favor, no suenes tan engreído. Eres un niño problemático incorregible. Sandra se levantó del trono y habló por primera vez, dirigiéndose en vez de a su hermano. Hermano Mandra, ellos son antiguos aliados del dragón de fuego. Fuimos nosotros quienes rompimos la alianza unilateralmente. Si continúas actuando así, estarás faltando al respeto. Mandra frunció el ceño profundamente. El honor es más importante que la etiqueta. Ya te lo dije, es por decir siempre cosas así que todos te despreciarán, suficiente. Shiroyasa lo miró con indiferencia. Si siguen discutiendo, ¿quién quedará en ridículo al final? El rostro de Mandra palideció y finalmente se retiró a un lado, lleno de resentimiento sombrío, observando en silencio cómo Sandra y Jin, a quienes no había visto en mucho tiempo, se ponían al día. Al caer la noche, todos abandonaron el palacio volcánico y regresaron a la sucursal de los 1000 ojos en el distrito norte. Sinceramente, vaya panda de ignorantes. Izaiyo seguía quejándose. Y todo gracias a que Izaiyo actuó por su cuenta. Kuro Usagi estaba igualmente indignado. Arthur ignoró sus habituales discusiones y se giró para sentarse con Shiroyasa en la tienda. ¿Es Sandra la más fuerte de la comunidad del dragón de fuego? Sé lo que quieres preguntar, dijo Shiroyasa, abanicándose suavemente. El rey dragón del mar estelar, fundador del dragón de fuego, era poderoso, pero sus descendientes han decaído. Arthur asintió con la cabeza, comprendiendo, y continuó. ¿Y tú? Shiroyasa se quedó momentáneamente atónito, sin comprender lo que quería decir. Los señores demonio no son tontos. Puesto que se atrevieron a atacar el festival, deben haber preparado una estrategia para enfrentarse a ti, el señor demonio de la Noche Blanca. Shiroyasa se puso las manos en las caderas con una mirada orgullosa. Venga, si te atreves. He vagado por Akoniwa durante tantos años y nunca le he tenido miedo a nadie. Arthur no hizo ningún comentario. Justo en ese momento, se produjo un alboroto fuera de la puerta de la tienda. Asuka entró en la tienda, acompañada por Leticia y Yu. Su vestido rojo estaba cubierto de marcas de mordeduras de dientes afilados, y su rostro estaba manchado de tierra y sangre. Arthur frunció ligeramente el ceño. ¿Qué pasó? Me disculpo, amo, dijo Leticia, inclinando la cabeza en señal de reconocimiento. Fue un descuido momentáneo. No, no lo fue. Asuka replicó rápidamente. Me escapé por mi cuenta, por eso me atacaron las ratas. No tiene nada que ver con Leticia. ¿Ratas? Oye. ¿Estás bien, jovencita? Los demás también se reunieron alrededor, preguntando al unísono qué había sucedido. Resultó que, mientras las chicas paseaban por el festival, la atención de Asuka fue atraída por un pequeño elfo que llevaba un sombrero puntiagudo, y sin darse cuenta lo siguió hasta una sala de exposiciones en una cueva. Se sospechaba que allí merodeaban espíritus nocturnos, lo que provocó una plaga de ratas y un caos considerable. La expresión de Izaiyo era extraña. Las ratas asustadas por los espíritus, por muchas que sean, no deberían poder hacerle daño a la joven, ¿verdad? Leticia asintió con la cabeza. Cuando llegué al lugar, Asuka intentaba desesperadamente evitar el ataque de las ratas. Su prestigio parecía ineficaz contra ellas. Asuka un tímido llamado provino del cabello de Asuka, y un elfo de cuento de hadas resplandeciente con un sombrero puntiagudo salió arrastrándose.
La mirada de Arthur se desvió inmediatamente. ¿Un gnomo? Asuka alzó la mano, acarició a la pequeña elfa tímida y preguntó confundida. ¿Qué es eso? Arthur explicó. Las almas humanas que perecen en desastres naturales como catástrofes a veces se reencarnan, adquiriendo un rango espiritual y logros. Estos son los gnomos. ¿Es eso así? Asuka asintió, comprendiendo a medias, con los ojos llenos de cariño por la pequeña elfa. Lo que tengas que decir, guárdatelo para después. ¿Acaso no ves que la chica guapa está toda sucia ahora mismo? Shiroyasa, que se había acercado en algún momento, lo enfatizó con razón. Por suerte, hay una fuente termal curativa en la tienda. ¿Qué les parece si vamos todos juntos a darnos un baño relajante? Al ver la sonrisa lasciva y malintencionada de Shiroyasa, todas las chicas se estremecieron, al caer la noche, en lo alto del muro perimetral donde se estaba preparando el escenario principal para el Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego. Pest, vestida con un vestido negro de lunares, miraba fríamente la ciudad brillantemente iluminada a lo lejos, mientras su corto cabello color rosa ondeaba al viento. Es muy animado. ¿Qué ocurre, amo? La elegante mujer de blanco, de origen latino, abrazó a Pest por detrás, con un tono ligero y burlón. ¿Estás nervioso por lo que está a punto de suceder? No hay nada de qué preocuparse. Pest negó con la cabeza con calma. No hay nada que temerle al sucesor del dragón de fuego. El sol está destinado a enmudecer en mis manos. Hablando de eso, Latine parece haberse topado con un vampiro de sangre pura. Whis, el hombre de uniforme militar que llevaba una enorme flauta al hombro, alzó la vista, con el rostro delgado lleno de solemnidad. Latine agitó la mano con languidez. No te pongas nerviosa, niña, Strong solo basta para controlarla. El gigante Strong, situado al fondo del todo, permaneció en silencio. Solo emanaban corrientes de aire turbulento de las rejillas de ventilación de su rostro. Pest murmuró en voz baja, su voz disipándose con el viento frío. Vayan todos a prepararse. Ofrezcamos la muerte a este animado festival. Capítulo 314. 313. Contrato negro. Capítulo 313. Contrato negro. Gracias a todos por esperar. La final del juego principal del Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego, el duelo de los creadores, está a punto de comenzar. Las gradas circulares del escenario principal eran una cacofonía de voces, innumerables banderas comunitarias ondeaban al viento, y el entusiasmo amenazaba con encender un volcán. Las funciones de anfitrión y árbitro estarán a cargo del árbitro exclusivo de Tousan Deyes, Kuro Usagi, a quien todos conocen bien F. Kuro Usagi, ataviado con un uniforme especial de árbitro, se yergue enérgico en el centro del escenario. Unos rugidos indescifrables estallaron entre el público, haciendo temblar incluso el escenario. Oh, oh, oh. El conejo lunar está aquí de verdad. Kuro Usagi. Vine específicamente a verte. Por favor. Déjanos echar un vistazo debajo de tu falda también hoy. Ante el extraordinario entusiasmo del público, aunque Kuro Usagi lucía una sonrisa profesional, sus largas orejas se agacharon. Extendió los brazos hacia la entrada del recinto, dando la bienvenida a los concursantes al escenario. Ahora, demos la bienvenida a los concursantes de la primera ronda. Tú, de Noname, y Aisa Ignifatus y Jack de Will-O-Wisp. Estruendosos vítores estallaron entre el público, y la atmósfera del Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego, amplificada por las finales, alcanzó gradualmente su punto culminante. A un lado del escenario, Aisa, vestida con un vestido gótico, tenía una expresión tensa, mientras que Jack, la calabaza que flotaba a su lado, hablaba en un tono ingenioso para consolarla. Al otro lado, permanecía sola, acariciando suavemente el registro de vida que colgaba de su cuello, en silencio. Arthur y los demás estaban sentados en el palco reservado para los organizadores, especialmente dispuesto por Shiroyasa. Su mirada recorrió la ruidosa multitud y se posó en ti. ¿Cuáles son las reglas de la competición? Tenía la intención de preguntarle a Shiroyasa, pero descubrió que el espíritu estelar más poderoso estaba reunido con Izaioi, sosteniendo abiertamente unos binoculares de gran aumento. Y la dirección hacia donde apuntaba la lente no era otra que la falda de Kuro Usagi, que ondeaba sutilmente con sus movimientos en el escenario. Jejeje, es cierto que lo que no puedes ver es arte. La risa lasciva de Shiroyasa quedó al descubierto. Siento profundamente este arte. Como era de esperar de ti, Shiroyasa. Repitió Izaioi varias veces. Arthur apartó la mirada en silencio, decidiendo ignorar por completo a esos dos caballeros incorregibles. Se volvió hacia Sandra, que estaba al otro lado, y le preguntó en voz baja. Señorita Sandra, ¿está permitido formar equipos en la final? Sí. Sandra asintió, explicando con seriedad. El milagro de los creadores permite a los concursantes invitar a un acompañante como ayudante. Esto sirve para poner a prueba la versatilidad y la coordinación de los dones de tipo creador. Un destello de comprensión cruzó por la mirada de Arthur, y su atención volvió al escenario. Entonces, conocías esta regla, pero aún así decidiste competir solo. En ese momento, el escenario circular estaba completamente envuelto por raíces de árboles gigantes, y la situación en su interior era desconocida para todos.
Todos los espectadores alzaron la vista, disfrutando de la intensa persecución en el laberinto de raíces de árboles a través de la pantalla de luz que se proyectaba arriba. Aisa y Jack cooperaron tácitamente, su fuego infernal tejiendo una red que reducía constantemente el margen de movimiento de Yu. Te movías con rapidez, esquivando la red de fuego de un lado a otro. En cuanto a velocidad, ella tenía una ventaja abrumadora. Pero poco después, Aisa, incapaz de asestar un golpe decisivo, ajustó su estrategia y fue sola a buscar una salida, dejando a Jack bloqueando el paso de Yu. El fuego infernal, ahora descontrolado, lamió con furia todo el laberinto, y el laberinto de raíces de árboles se sumergió inmediatamente en un mar de fuego interminable. La ganadora es la señorita Aisa Ignifatus de Will-O-Wisp. Cuando resonó el claro anuncio de Kuro Usagi, el laberinto de raíces de árboles que envolvía el escenario se hizo añicos como un esmalte de colores, revelando la escena que había en su interior. El recinto permaneció en silencio por un instante, para luego estallar en un estruendoso aplauso, rindiendo homenaje a la feroz batalla que acababa de terminar. Kasugabe-san perdió y es inevitable. Si le preocupa, jovencita, puede consolar a Kasugabe más tarde. Asuka parecía abatida, pero Izaioi sonrió con indiferencia. Si existiera un compañero capaz de contener a Jack, tú, que exploras el laberinto usando tus sentidos y el viento, tendrías la ventaja. Arthur se llevó una mano a la frente, sintiéndose impotente ante los niños problemáticos de la comunidad, cada uno con sus propios conflictos internos. En ese preciso instante, fragmentos de papel negro cayeron desde la cúpula, como copos de nieve que anunciaban la muerte, dispersándose por todos los rincones del recinto. El público, que acababa de sumergirse en la euforía del festival, sintió como si una mano invisible les hubiera agarrado la garganta, y todo el recinto quedó en silencio. Ha aparecido un señor demonio. Un grito estridente rompió el silencio, como si hubiera encendido instantáneamente un barril de pólvora. Un miedo sin precedentes se apoderó de todos, y el caos se extendió como una plaga. Gritos, llantos, el estruendo de mesas y sillas volcadas y todo el lugar se convirtió instantáneamente en un infierno. Arthur alzó la mano y atrapó con firmeza un fragmento de papel negro que caía, en el que estaban impresas las reglas del juego con letras de color rojo sangre y nombre del juego de regalo. El flautista de Amelin. Lista de participantes. Todas las comunidades de participantes y organizadores se encuentran actualmente en el área del escenario Boundary Wall. Líder del juego designado por el equipo participante. Shiroyasa. Condición de victoria del organizador. Someter y matar a todos los participantes. Condición de victoria del participante. Derrota al líder del juego del organizador. Rompe con la falsa tradición, establece la verdadera tradición. Explicación de la regla. Aún no se ha cumplido la condición de participación para el líder de juego del equipo participante. Si deseas que el líder del juego del bando participante se una a la batalla, primero debes cumplir con la condición de participación. Juramento, respeta el contenido anterior, basándote en el honor y los estandartes, participa en el juego de regalos. Sello del Grimorio de Grimm. Y el flautista de Amelini. Arthur murmuró el nombre del juego del regalo, con un destello de pensamiento en sus ojos. Casi simultáneamente, Shiroyasa gruñó, y un feroz viento negro apareció de la nada, enroscándose a su alrededor con fuerza como una pitón gigante. La ráfaga de viento que azotó todo el palco del organizador lanzó a todos por los aires, mientras que Shiroyasa fue el único que quedó reprimido y sellado a la fuerza por esa extraña energía. Como era de esperar, habían hecho preparativos para Shiroyasa. Arthur se estabilizó en el aire, guardó el contrato con indiferencia y observó fríamente a las 4 figuras que descendían lentamente con plumas negras. Excelente. Esto es verdaderamente excelente. Solo mirando por encima del hombro a todos los seres desde una posición tan elevada se puede llamar a uno señor demonio. Izaioi, lejos de alarmarse, estaba emocionada y temblaba de pies a cabeza. Arrojó el contrato con indiferencia, y su figura se transformó en un meteoro dorado, cargando audazmente contra Weser, que parecía ser el más fuerte. Llevo mucho tiempo esperando esto. Acompañado de su habitual risa arrogante, el puño de hierro de Izaioi chocó de frente con la flauta de Weser. Auge. Una ráfaga de aire estalló, y Weser salió disparado por su puñetazo desmedido, precipitándose en diagonal contra el borde del escenario como una bala de cañón, levantando una nube de polvo. Weser. Ratten exclamó, y luego miró con incertidumbre la figura feroz que había roto el aire y que lo perseguía a toda velocidad. Se obligó a calmarse, alzó su flauta y una melodiosa melodía echó a relucir. En un instante, los soldados del dragón de fuego, que debían haber mantenido el orden, y el público amotinado, perdieron el brillo en sus ojos y se arrodillaron rígidamente en el suelo, como si les hubieran arrebatado el alma. ¡Ay, Dios mío, todavía hay tanta gente que no se ha visto afectada! Ratten permanecía de pie con las manos en las caderas al borde de la plataforma elevada, mirando hacia abajo a los miembros de Noname, burlándose de ellos con un tono frívolo. Más les vale no oponer resistencia, ¿saben? Si cooperan obedientemente, sufrirán mucho menos. Ella echó un vistazo al Shiroyasa sellado, luego miró a la distante y sumisa población, con el rostro lleno de triunfante certeza. En efecto. Arthur se burló, destrozando sin piedad su ilusión.
Si no se resiste, sin duda sufrirá un poco menos, señorita Ratten. En el instante en que pronunció esas palabras, la seductora sonrisa de Ratten se congeló por completo, y un atisbo de horror apareció en sus ojos. ¿Él y cómo sabía mi nombre? Y ese de ahí, la mirada de Arthur no se detuvo en ella por mucho tiempo, sino que se dirigió a Weser, quien estaba siendo brutalmente torturado por Izaio y entre las ruinas. A juzgar por el nombre, debería referirse a la personificación del río Weser. Su mirada siguió moviéndose, deteniéndose en el gigante de cerámica que se alzaba sobre el recinto, el cual estaba provocando ráfagas de turbulencia. En cuanto a ese grandullón retumbante, ese es Strong, el demonio de la tormenta. Además, el flautista de Amelin, ocultar el verdadero nombre en un juego de regalos es una cuestión de sentido común. Arthur negó con la cabeza con decepción, sacudiéndose ligeramente el polvo inexistente de la manga, con un toque de picardía en su tono. Dime, señorita Demon, ¿son ustedes, quizás recién llegadas que acaban de debutar? El rostro de Ratten había pasado ya del asombro a la palidez. Sentía como si ya no tuviera secretos que guardar ante aquel hombre. Retumbar. En ese preciso instante, un trueno retumbó en los cielos y en la tierra. Kuro Usagi, sosteniendo un Vajra, se encontraba en lo alto del palacio, anunciando el cese del alboroto. Se ha aceptado la solicitud para activar la autoridad judicial. El juego de mesa El flautista de Amelin debe suspenderse temporalmente para su deliberación y resolución. Todos los participantes y organizadores, cesen las hostilidades de inmediato. Prepárense para las negociaciones lo antes posible. El caótico campo de batalla fue detenido por la fuerza, pero la tensa atmósfera se tornó aún más solemne. Capítulo 315. 314. La verdad sobre el diablo. Capítulo 314. La verdad sobre el diablo. En el interior del cuartel general del Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego, el olor a sangre se mezclaba con gemidos. Arthur y su grupo se abrieron paso entre los heridos y encontraron a Kuro Usagi atormentado por la ansiedad. Tras recibir el mensaje telepático de Lady Akuyasa, activé inmediatamente la autoridad de juicio. ¿Podría ser que haya cometido un error? No te preocupes por eso. Arthur hizo un gesto para que todos ayudaran a los heridos, mientras él y Ren permanecían juntos al frente del salón. Si hay que culpar a alguien, es a Shiroyasa. Izaioi, que se había acercado apresuradamente, juntó las manos detrás de la cabeza y su tono se relajó. Si no podemos pillarlos con las manos en la masa, detener el partido a mitad de camino tendría graves consecuencias. Ren asintió con gravedad. Antes de que pudiera hablar, las puertas del pasillo se abrieron de nuevo y Sandra y Mandra salieron rápidamente. A continuación, procederemos a la deliberación y resolución con el señor demonio. ¿Hay alguien familiarizado con la historia del flautista de Amelin? Por favor, preséntese para ayudar en las negociaciones. Las comunidades allí reunidas se estremecieron de inmediato. Quizás conocían el cuento de hadas, pero muy pocos se atrevían a enfrentarse directamente a un señor demonio. En el incómodo silencio que se apoderó de la habitación, Arthur le dio un codazo a Ren en la espalda. HMPH. Por favor, permítanos a nosotros, los sin nombre, ayudar. Ante estas palabras, las comunidades que habían estado observando estallaron instantáneamente en murmullos. ¿De qué comunidades sin nombre? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Son de fiar? ¿No son ellos los que participaron en la final de Creator? ¿Eso no significa simplemente que no tienen nombre? ¿Hay alguien más que pueda callarse la boca? Izaioi escudriñó su entorno, mientras una sonrisa feroz y cruel se dibujaba en sus labios. Si no estás satisfecho, entra con nosotros. Tras hacer ese comentario, Sandra guió a Arthur y a los demás, y se dispusieron a entrar en la sala del consejo. La elaborada mesa larga, que originalmente se utilizaba para agasajar a invitados distinguidos, ahora servía como una clara línea de confrontación. Los representantes de los concursantes, con expresiones diversas, y el trío del Grim Grimoire se sentaron a ambos lados, mientras que Kuro Usagi permanecía solemne en el centro, presidiendo la reunión. Según las reglas de Akoniwa, ahora comenzaremos la deliberación y negociación para el juego del regalo, el flautista de Amelin. En primer lugar, una pregunta para los anfitriones. ¿Existen reglas injustas o lagunas legales no declaradas en este juego de regalos que perjudiquen a los concursantes? No. Pest esbozó una sonrisa fría. El juego no tiene partes defectuosas. Incluso el sello de Shiroyasa y las condiciones para romper el juego están completas. Su voz era como una hoja templada al hielo, decisiva y sin dejar lugar a réplica. Si la nobleza de Akoniwa no me cree, pueden conectarse al sistema central de Akoniwa para verificarlo. Sin embargo, el tono de Pest cambió y miró directamente a Kuro Usagi. Si los resultados de la verificación demuestran que nuestra parte ha sido perjudicada injustamente, entonces, como compensación por la injerencia injustificada en el juego, deberán añadirse condiciones adicionales favorables a nuestra parte cuando éste se reanude. Las expresiones de Sandra y de los demás se volvieron instantáneamente aún más feas. Mientras tanto, Arthur e Izaioi miraban fijamente el contrato negro en silencio. Kuro Usagi no respondió de inmediato.
Cerró los ojos y sus largas orejas, situadas sobre su cabeza, se pusieron rígidas de repente mientras comenzaba a conectarse al sistema central de Akoniwa. Un instante después, abrió los ojos y, con expresión avergonzada, bajó la cabeza para anunciar. Verificación completada. Este juego no tiene reglas faltantes, y el sello de Lady Akuyasa también se formó por medios legítimos. Un coro de dientes rechinando resonó en la sala del consejo. El bando contendiente se encontraba ahora en clara desventaja. Naturalmente. Pesta sintió con calma, dirigió su mirada a Kuro Usagi y preguntó lentamente. Entonces, como compensación, exijo que se posponga el partido. ¿Cuánto tiempo puede retrasarse como máximo? ¿Quieren retrasar el inicio del partido? Sandra exclamó sorprendida. El presentador, que planteó los acertijos, quería darles a los concursantes más tiempo para pensar. ¿Qué? ¿No estás satisfecho ni siquiera cuando te dan tiempo? Pest la miró con desdén. Responsable de la toma de decisiones, ¿cuál es la fecha más tardía posible para el reinicio? Lo último. Las delicadas cejas de Kuro Usagi se fruncieron. Quizás ya hace un mes. Los labios de Pest se curvaron en un arco apenas perceptible, y estaba a punto de hablar. Eres muy impaciente, señorita Pest. Arthur golpeó la mesa con la punta de los dedos, interrumpiendo de forma decisiva y enérgica el ritmo de Pest. Las tres palabras señorita Plaga congelaron instantáneamente el ambiente en la sala del consejo. Las pupilas de Sandra y Ren se contrajeron violentamente mientras miraban horrorizadas a la menuda niña que tenían enfrente. La aterradora peste del siglo XIV, una pesadilla que se cobró decenas de millones de vidas, tuvo un período de incubación extremadamente corto. Como señora demonio de la peste negra, le resultaría muy fácil albergar el virus dentro de los concursantes. Si a eso se suma su decisión deliberada de posponer el partido, la sola idea les heló la sangre. Tú, Pest, que creía tener la victoria al alcance de la mano, miró a Arthur, y su compostura se resquebrajó por primera vez. ¿Quieres unirte a mi comunidad? Debo negarme. Arthur negó con la cabeza con decisión, cambiando de tema. ¿De verdad está bien añadir específicamente una opción de someter a las condiciones de victoria y luego permitir que el bando de los concursantes sucumba colectivamente a la enfermedad? Pest asintió con indiferencia. Solo necesito a quienes puedan sobrevivir en una situación desesperada. En cuanto a los demás débiles, sus muertes no importan. Estas palabras frías y despiadadas helaron la sangre de Sandra y de los demás. ¿Es eso así? Arthur negó con la cabeza con una leve risa, y una brizna de brillante viento dorado giró en la punta de sus dedos, su luz suave pero inquebrantable. Mientras la suave brisa los acariciaba, todos sentían cómo la fatiga y las dolencias de sus cuerpos se suavizaban y purificaban, como si se bañaran en la fuente de la vida. Recogió el viento, lo convirtió en una hoja dorada que emitía un suave resplandor y la lanzó hacia Pest. Casualmente, también tengo el don de la sanación completa. Tu peste negra no representa ninguna amenaza. Al sentir de cerca la pura energía vital, la mirada de Pest era tan oscura como el hielo, fija en Arthur como si quisiera grabar su imagen en su alma. Aún así, todavía puedo modificar las reglas, exigiendo que los concursantes cumplan dos condiciones de victoria simultáneamente para ganar. ¿Ah? ¿Te refieres a derrotar al líder del juego del equipo anfitrión y a romper la tradición falsa y establecer la verdadera tradición? Arthur tomó las riendas de la conversación con naturalidad, y su mirada se posó en Ratten, que tenía una expresión sombría. Gracias a tu imprudencia, ya he resuelto el enigma del juego. Izaioi, que había estado sumido en sus pensamientos, no pudo evitar chasquear la lengua al oír esas palabras, y arrojó el contrato negro a un lado con indiferencia. ¿Ya lo has resuelto todo, hermanito? Arthur se encontró con las miradas furiosas y asombradas de Pest y su grupo, mientras se burlaba de Izaioi, quien aún no estaba dispuesta a admitir la derrota. ¿Hasta dónde has llegado en tu adivinanza? Un poco más de la mitad, supongo. Al menos la parte de romper con la falsa tradición, la he superado. Izaioi cruzó las piernas con indiferencia. La terminología del juego de regalos debe ser precisa. Romper definitivamente se refiere a algo que ya existe, por ejemplo, sacó de su bolsillo un trozo de vidriera, que se había hecho añicos durante el tumulto, y lo agitó hacia Pest y su grupo de rostros sombríos. Las obras de arte expuestas en el Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego, adornadas con diversos cuentos de hadas. Y luego está la parte de establecer la verdadera tradición, Izaioi arrojó despreocupadamente el vitral sobre la mesa, frunciendo el ceño mientras continuaba. Existen demasiadas versiones de la historia del flautista de Hamelin. Yo solo he podido confirmar que Strom y Pest son impostores. En efecto, lo primero es un desastre natural común, y lo segundo es una enfermedad que solo se generalizó en el siglo XIV. Ninguna de las dos coincide con la historia original. Arthur reafirmó su respuesta y luego se giró para encontrarse con la mirada furiosa de Ratten. Y el personaje del flautista de Hamelin que controla a las ratas es en sí mismo un impostor, inventado solo después de que la peste negra se extendiera. Al oír estas palabras, todos dirigieron simultáneamente su mirada hacia Weser, cuyo rostro se había vuelto pálido. La llamada verdadera tradición, naturalmente, solo deja al señor Weser aquí.
Al fin y al cabo, el flautista de Amelín que atraía a los niños en la leyenda de Amelín acabó desapareciendo cerca de las colinas. Y el río Weser es el verdadero final de la historia. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Pest, Weser, Ratten e incluso los miembros de su propio equipo quedaron atónitos en ese momento. En un intercambio de palabras, Arthur e Isaiah revelaron por completo la identidad del anfitrión, sus planes de contingencia y las condiciones de victoria. ¿Cómo podrían jugar ahora? Esto ya no era un juego de regalos. Era una aniquilación unilateral. Pest temblaba incontrolablemente, no por miedo, sino por la furia extrema de ver su tablero de juego completamente destrozado. No lo olvides, si quiero, puedo detonar el virus oculto entre la población en cualquier momento. Su declaración, casi descabellada, dejó a todos atónitos y en silencio. Aun sabiendo que probablemente estaba mintiendo, seguía siendo una amenaza poderosa. ¿Qué tal si ambos damos un paso atrás? Arthur volvió a golpear la mesa, enfatizando sus palabras. No atenderé a pacientes con peste negra durante la tregua, y no se puede alargar deliberadamente el ritmo del juego. Dentro de 7 días, decidiremos justamente al ganador. El pecho de Pest se agitaba violentamente. Cerró los ojos, extinguiendo a la fuerza las emociones que la consumían. Se aferró con fuerza a su falda, con los nudillos blancos por el esfuerzo, y pronunció su última concesión entre dientes apretados. 7 días después, el juego se reinicia. Arthur intercambió miradas con Ren y Sandra, y luego asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Al recibir la respuesta afirmativa, Pest se puso de pie bruscamente. Le echó una última mirada profunda a Arthur, con los ojos llenos de celos y odio arraigados. Espero que estos 7 días sean suficientes para que veas morir a todos tus compañeros a causa de la enfermedad. Antes de que terminara de hablar, Pest y los demás se transformaron en un viento negro y desaparecieron de la sala del consejo. Capítulo 316. 315. Iluminación inútil. Capítulo 315. La constatación de ser un inútil. Cuando el viento negro se disipó, en la sala del consejo, sumida en un silencio sepulcral, incluso el sonido de una aguja al caer se oía con claridad. Esto es demasiado absurdo. Un grito agudo estalló. Mandela se puso de pie bruscamente, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre fijos en Arthur, ignorando la mirada casi suplicante de Sandra que intentaba disuadirlo. ¿Por qué deberían los desconocidos decidir esta deliberación? No lo olvides. Nosotros, el Dragón de Fuego, somos los organizadores del festival conjunto. En la batalla del Señor Demonio que se celebrará dentro de 7 días, Sandra deberá aparecer como comandante suprema. Sus palabras no eran tanto una exigencia, sino más bien el rugido de una bestia atrapada, llena de indignación. Las expresiones de Kuro Usagi y Jin denotaban cierta preocupación. En teoría, lo que dijo Mandela no era en absoluto inapropiado. Sin embargo, el poder y el peligro del grupo de Pest eran evidentes. ¿Podría la joven Sandra realmente hacer frente a una situación así? Sandra estaba tan ansiosa que casi se echó a llorar. No entendía por qué su hermano se preocupaba por una reputación tan vacía en un momento como este. Este lado también es bastante impaciente. Arthur se apoyó perezosamente en el respaldo de su silla, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa, un sonido nítido como un paso sobre el latido del corazón de Mandela. Así es, después de todo, si Sandra no aparece, todos esos pequeños trucos que has estado usando entre bastidores habrán sido en vano. Estas palabras fueron tan ligeras como una pluma al caer, pero impactaron violentamente en el pecho de Mandela, dejándolo casi sin aliento. Tú, ¿qué tonterías estás diciendo? Sus movimientos agitados se paralizaron de repente, sus ojos reflejaban un pánico evidente, y las palabras de réplica llegaron a sus labios pero no formaron una frase coherente. Hermano Mandela, usted, Sandra era joven, no tonta. La reacción de su hermano y las palabras de Arthur le hicieron percibir un tufido a inquietud. Arthur ignoró las excusas caóticas y desordenadas de Mandela y continuó hablando por su cuenta. Hablando de eso, descubrí algo interesante mientras recorría el festival. Su mirada recorrió el rostro pálido de Mandela y se posó en el fragmento de vidriera que Isaiah había traído. La vidriera que representa al flautista de Amelín está exquisitamente elaborada. Una vez vista, es difícil olvidarla. Me intriga mucho cómo algo tan claramente relacionado con una comunidad de señores demonio pudo pasar el escrutinio del Dragón de Fuego, ser transportado descaradamente al Distrito Norte e incluso exhibido extensamente en el festival. Las palabras de Arthur fueron mordaces. Si desconocías la verdadera situación de la comunidad del señor demonio de antemano y lo permitiste deliberadamente, realmente no puedo imaginar una segunda posibilidad. Eso fue solo una coincidencia. Mandela seguía argumentando con obstinación, pero el sudor frío en su frente lo delató. Hay tantos cuentos de hadas circulando en Akonigua. ¿Qué tiene de extraño elegir uno por casualidad al hacer artesanías? ¿Coincidencia? ¿Hablas en serio, hermano dragón de fuego? Izaioi, que había estado viendo el programa con las piernas cruzadas, no pudo evitar reírse. Arrojó un trozo de papel arrugado sobre la mesa, como si tirara un pedazo de basura.
Para resolver el misterio, examiné detenidamente las vidrieras antes de la reunión. Sin contar las que están rotas, hay al menos más de 100 en la calle, todas las cuales recibieron el permiso de exhibición de Fire Dragon apenas el mes pasado. Izaioi se cruzó de brazos, con la mirada desdeñosa, como si estuviera presenciando una mala farsa. Más de 100 piezas, una docena de permisos, todos apuntando al mismo cuento de hadas, ¿a eso le llamas coincidencia? Auge. Si las palabras de Arthur encendieron la mecha, el ataque posterior de Izaioi hizo estallar todo el arsenal. Los ojos de los miembros presentes que no pertenecían a la comunidad del Dragón de Fuego cambiaron instantáneamente. Conmoción, sospecha y, finalmente, una furia desbordante. No podían entender por qué los guardianes del Distrito Norte invitarían activamente a un señor demonio y blandirían un cuchillo de carnicero contra la gente bajo su dominio. Bajo las miradas penetrantes de todos y la expresión de profunda tristeza en el rostro de Sandra, la defensa psicológica de Mandela se derrumbó por completo. Suficiente, bajó la cabeza con desesperación, sintiendo que todas sus fuerzas se habían agotado. Sí, lo hice, me alié con el señor demonio, permitiéndoles iniciar el juego de regalos en el Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego. Al oír estas palabras, Sandra quedó como fulminada por un rayo y se desplomó en su asiento. Hermano, ¿tú, por qué hiciste esto? Jim preguntó con voz temblorosa. ¿Para qué otra cosa podría servir? Arthur pronunció la respuesta cruel para la otra persona. El dragón de fuego de 5 dígitos depende de un gran ejército de dragones menores, y la fuerza de combate individual de su líder no es excepcional. Sumado a su juventud, simplemente no puede controlar a las comunidades rebeldes del Distrito Norte. Por lo tanto, necesitaban desesperadamente una victoria contundente sobre un señor demonio para establecer un prestigio absoluto para Sandra. Las palabras de Arthur fueron como un bisturí increíblemente preciso, que diseccionó sin piedad el núcleo podrido que se escondía bajo la glamurosa apariencia del dragón de fuego. Jeje, excepto Sandra, todos en Fire Dragon sabían de este plan. El desconsolado Mandela esbozó una sonrisa amarga y lo admitió. Ya hemos tomado una decisión, juramos usar nuestras vidas para proteger a todos los participantes hasta que Sandra logre la victoria. Veo. La burla en el rostro de Arthur desapareció, reemplazada por una frialdad capaz de congelar a una persona. ¿Crees que mientras estés dispuesto a sacrificar tu vida, todo lo que hagas podrá ser perdonado? No lo hicimos. Las palabras de Mandela quedaron interrumpidas cuando un puñetazo tremendo, con la fuerza del viento y el trueno, le impactó en la cara sin previo aviso. PFF. Mandela, cubierto de sangre y dientes rotos, quedó violentamente incrustado en la pared y luego se deslizó lentamente hacia abajo, retorciéndose y convulsionándose como un terrón de barro. El repentino puñetazo dejó a todos atónitos. Solo quedaron los pasos de Arthur en el salón del consejo. Orar. Observó con frialdad a Mandela, que luchaba por abrirse paso, con la voz desprovista de toda emoción. Ora para que nadie sea sacrificado en los próximos 7 días. De lo contrario, toda esta deuda de sangre recaerá sobre ti, dragón de fuego. Tras pronunciar esas palabras, Arthur se dio la vuelta y se marchó sin volver a mirar a la otra persona. Izaioi silbó con indiferencia, haciendo un gesto a la nerviosa Kuro Usagi para que se fuera con él. Solo Jin permaneció al lado de una Sandra llorosa, consolando con ternura a su amiga de la infancia que se encontraba en una situación similar. La desagradable dispersión de la sala del consejo pasó desapercibida. En el escenario principal, las sombras parpadeaban y un ambiente de pánico lo impregnaba todo. Al amanecer del segundo día, ocurrió lo más preocupante. Muchos participantes enfermaron, incluido usted. Comenzó a presentar fiebre alta persistente, respiración acelerada y manchas de color púrpura oscuro en la piel. El virus de la peste negra, de nivel divino, incluso la infección más débil, fue suficiente para vencer a esta delicada joven. Dentro de la habitación, Kuro Usagi y Izaioi tenían expresiones solemnes, impotentes. Fuera de la habitación, Asuka, con su físico normal, tenía estrictamente prohibido entrar y solo podía permanecer de pie en silencio. Arthur también se apoyó contra la pared del pasillo, con la mirada fija en el interior de la habitación. El virus de la peste negra, que se ha convertido en un símbolo del señor demonio, no es ninguna broma. Kasukabe estará bien, sin duda. Asuka giró la cabeza. La joven, normalmente elegante y serena, ahora mostraba una furia y una determinación incontrolables en sus ojos. Dentro de 6 días, cuenten conmigo. Las cejas de Arthur se alzaron. Esos demonios son para ti. Asuka desplegó su tarjeta de regalo color vino tinto, con una voz tan firme como si estuviera haciendo un juramento de sangre. Recuperaré la victoria, también para Kasukabe. Capítulo 317. 316. Ameltown ha vuelto. Capítulo 316. Ameltown reaparece. Para todos los participantes del Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego, los 6 días fueron un purgatorio de sufrimiento hasta el final. El virus de la peste negra se cernía sobre el Distrito Norte como un buitre. Esa auténtica plaga segaba vidas sin piedad entre la población desesperada.
El número de personas que sucumbieron a la inmensa presión aumentaba a diario, y para la fecha límite para la reanudación del juego, los participantes activos se habían reducido a menos de 500. La sangrienta puesta de sol tiñó el corredor circular de un rojo ominoso, y las sombras de las agujas se extendían a lo largo del suelo, como señales que apuntaban al infierno. Kuro Usagi se encontraba en lo más alto del palacio, contemplando aquel escenario silencioso. Debido a las limitaciones de su autoridad para juzgar, los nobles de Akoniba rara vez tenían la oportunidad de participar en los juegos de regalo, por lo que desde allí solo podía rezar por el triunfo de todos. Declaro reabierto el juego del regalo, el flautista de Amelin. La declaración de Kuro Usagi se convirtió en el detonante, desencadenando una anomalía en todo el mundo. La tierra lanzó un violento gemido, y una inquietante luz de arcoíris surgió del palacio, envolviéndolo todo al instante. El muro fronterizo carmesí, que se elevaba hacia el cielo, se derrumbó y se desintegró con la luz. En su lugar se extendía un paisaje urbano sombrío, antiguo y medieval, impregnado de muerte y decadencia. Amelin. Las vidrieras que antes estaban marcadas habían desaparecido por completo, esparcidas como joyas malditas en varios rincones del pueblo muerto. Los participantes, que acababan de sentirse llenos de una moral inquebrantable, quedaron atónitos ante este cambio de escenario tan exagerado, mirando fijamente a las dos pequeñas figuras que les guiaban. Encuentra la iglesia. Este escenario está inspirado en Amelin. Las vidrieras deben estar escondidas en un edificio relacionado. El enemigo posee habilidades de control mental. Tras encontrar la iglesia, lanza inmediatamente una bengala para avisar al dragón de fuego y al sin nombre. No se permiten acciones precipitadas. Bajo el mando conjunto de Ren y Sandra, las fuerzas aliadas se dividieron en docenas de pequeños equipos que, como flechas, se lanzaron por las calles y callejones de la ciudad, iniciando una minuciosa búsqueda. Al mismo tiempo, Leticia batió sus alas de murciélago y aterrizó silenciosamente junto a Sandra, señalando hacia el cielo. Sandra, la situación ha cambiado. Hay más de un demonio de Sturm. Antes de que terminara de hablar, docenas de colosales golems de arcilla irrumpieron desde las afueras de la ciudad. Sus cuerpos estaban cubiertos de agujeros, y mientras se acercaban rápidamente, emitían un aullido espeluznante y desgarrador, como si innumerables almas estuvieran gimiendo. Unidad dragón volador, síganme. Den tiempo al grupo de búsqueda. Sandra se subió al lomo de un dragón y, junto con Leticia, lideró las fuerzas aéreas restantes, enfrentándose con determinación al ejército de golems de la tormenta. En otro rincón de la ciudad de estilo renacentista, en el centro de una plaza abandonada. Kudou Asuka estaba de pie sobre el hombro de un gigante de acero rojo llameante, mirando hacia abajo a la seductora figura que estaba incitando a las salamandras a practicar el canibalismo entre ellas. Llevo mucho tiempo buscándote, falso flautista de Amelin, no, payaso cazador de ratas. Se mantuvo de pie con una mano en la cadera, formando un arco seguro, propio de una jovencita, que se dibujaba en la comisura de sus labios, mientras su largo cabello y su vestido rojo ondeaban al viento. Fue muy desagradable para esta joven ser víctima de su truco la última vez. Ratten miró a Dean con un destello de sorpresa en los ojos, luego se tapó la boca y soltó una risita, con un tono aún frívolo y lleno de malicia. ¡Ay, Dios mío! ¿No es esta la niña a la que perseguían las ratas por todas partes? Parece que has encontrado un buen juguete. ¿Te refieres a Dean? Asuka levantó la comisura de sus labios, es un regalo del simbionte Ate niño. El elfo de sombrero puntiagudo bailaba alegremente sobre su hombro, tarareando una melodía ininteligible. Y en el instante en que Ratten vio a aquella elfa, su rostro seductor se torció repentinamente, y alzó violentamente su flauta, maldiciendo. ¿Incluso te juntas con esos farsantes? Pues váyanse todos al infierno. El suelo de la plaza se resquebrajó con un rugido, y 3 golems de tormenta emergieron de la tierra. Desde sus oscuros agujeros de viento, un bombardeo mágico visible se condensó rápidamente. Aplástalos, Dean. El gigante de acero, al recibir la orden, dejó escapar un rugido ahogado, su enorme cuerpo estalló con una agilidad completamente desproporcionada a su tamaño, y lanzó un puñetazo con ferocidad. También ajustaré cuentas por la última vez, y te aplastaré por completo, asquerosa rata. A orillas del río Weser, donde el agua gorgoteaba, el paisaje distaba mucho de ser tan hermoso como parecía. Ondas expansivas comparables a desplazamientos de la corteza terrestre desgarraron las riberas del río, y el reflujo resultante pulverizó todos los edificios ribereños, convirtiéndolos en polvo. Las ondas expansivas de supervibración surgieron sin cesar, y Shirayuki Hime luchó y retrocedió, con la ropa limpia manchada de barro y la respiración agitada. Frente a ella, Weser, alzando su flauta, mostró una amplia sonrisa, y todo su ser irradiaba una presencia colosal que nunca antes había poseído. ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Una doncella serpiente que controla el poder del agua? Su tono era desdeñoso, y se acercaba paso a paso, su creciente poder divino provocaba que todo el río Weser se agitara. Como compañero portador de la divinidad, eres lamentablemente débil. Oh, Dios mío. Shirayuki me sacudió suavemente su ropa, quitándose el polvo, y resopló.
Antes era solo un demonio desconocido y de bajo rango, una persona insignificante que se dejó llevar. HMPH. Weser hizo una pausa, doncella serpiente de lengua afilada. Permítanme corregir 2 puntos. Shirayukime, tras arreglarse un poco, volvió a alzar la vista, mostrando en su rostro una sonrisa impecable y educada, pero a Weser se le heló la sangre. Primero, Shirayuki no es más que una sirvienta al servicio de su amo. Segundo, yo soy el más débil de la casa. ¿Qué? En el instante en que Weser quedó aturdido, un resplandor dorado y un relámpago carmesí se entrelazaron a su lado en una intención asesina mortal, envolviéndolo al instante. Bajo el impacto de 2 torrentes de energía diametralmente opuestos, el uniforme militar de Weser quedó hecho jirones, la sangre brotaba de la comisura de sus labios y sus ojos solo reflejaban horror. Eres y demasiadas palabras, mejor vete a la muerte. En el cementerio público detrás de Amelín, una tormenta negra, que simbolizaba la muerte, se enroscaba y giraba como una bestia gigante. En el instante en que Arthur e Isaioi entraron en el cementerio, el miasma solidificado de la peste negra descorrió su cortina y peste emergió de su interior. ¿Solo ustedes dos? El oscuro vórtice que la rodeaba oscureció el cielo, arrebatando instantáneamente toda la fuerza vital a todo, convirtiéndolo en polvo susurrante. Arthur lo ignoró, e Isaioi incluso extendió un dedo con interés, removiendo el miasma mortal. Oye, ¿este es el supuesto símbolo del señor demonio? Parece que, bajo la mirada atónita de Pest, su puñetazo, con la fuerza salvaje de un meteorito en caída, atravesó la barrera de miasma. No es para tanto. El miasma mortal, capaz de aniquilar millones de vidas, resurgió con fuerza, solo para ser completamente neutralizado al chocar con las brillantes olas doradas del viento que giraban alrededor de Arthur. Por donde quiera que pasaba Avalon, el virus de la peste negra era purificado y aniquilado, sin dejar ni rastro alguno. Así, ambos pasearon tranquilamente a través del miasma mortal, llegando antes que Pest. Yo, por otro lado, creo que tu estructura corporal es demasiado extraña. Oye. Este señor Izaioi es un ser humano de verdad. ¿Por qué? Pest murmuró entre dientes, con los ojos llenos de un odio y una pena incomprensibles. ¿Por qué pudieron ignorar el poder de la peste negra? ¿Por qué podían bañarse libremente bajo la luz del sol? ¿Por qué tuvo que morir sola en un rincón oscuro? No es justo. Los celos y el odio incontrolables, como una inundación desbordante, abrumaron instantáneamente el corazón ya muerto de Pest. ¡Ah! Un chillido desgarrador y sobrehumano brotó de su boca, sus ojos carmesí llenos de locura. Centrada en el cementerio, estalló repentinamente una tormenta de peste negra 1000 veces mayor que la anterior. La oscura niebla se elevó hacia el cielo, condensándose en un rostro fantasmal y horrendo con forma de calavera que cubrió todo Amelín. Capítulo 318. 317. Si pudieras llegar antes. Capítulo 317. Si pudieras llegar antes. La tormenta, de un negro intenso como la tinta, que atravesaba el mar de nubes, se desintegró con un rugido, transformándose en un aguacero mortal que cayó en cascada sobre Amelín. El mismo aire del que la humanidad dependía para sobrevivir comenzó a pudrirse en ese momento. Esto ya no era un simple espectáculo secundario. Era la autoridad de la extinción, que traía la muerte instantánea a todo aquel que la tocaba. Según nuestro acuerdo, yo entro primero. Ante este espectáculo que sacudía al mundo, Izaioi, lejos de sorprenderse, se mostró encantado, y una risa maníaca y sedienta de batalla estalló en su rostro. Se elevó contra la tormenta, retorciendo su cuerpo y asestando una patada que, con pura fuerza bruta, destrozó el mar de nubes. La marea negra como la tinta estalló sobre el cementerio, irradiando hacia afuera, solo para ser instantáneamente estrangulada y contenida por capas de brillantes vientos dorados que se arremolinaban desde todas direcciones. Tras asestar su golpe, Izaioi, siguiendo la gravedad, se estrelló contra el suelo. Miró a Pest, que estaba completamente ileso en el cielo, y chasqueó la lengua. Oye, chico, ¿esa Loli de lunares era realmente tan fuerte antes? Por supuesto que no. La mirada penetrante de Arthur atravesó las capas de miasma negro como la tinta, alcanzando la esencia de Pest. El demonio del flautista de Amelín era Weser. El logro de Pest nunca ha sido la muerte de 130 niños. Izaioi flexionó su pie ligeramente entumecido y declaró: efectivamente, es un monstruo formado a partir del logro de 80 millones de almas fallecidas. No es un monstruo, es un dios. Arthur alzó la mano, capturando en su palma una voluta de miasma negro como la tinta. La autoridad para acabar con todas las cosas era escalofriantemente fría. Para que seres que no sean los más poderosos asciendan a la divinidad, los logros y la fe son indispensables. No importa cuántas muertes que no cumplan las condiciones se acumulen, es imposible convertirse en un dios. Izaioi reflexionó. Entonces, ¿cómo lo hizo? Las formas de fe son diversas. Los dioses malignos venerados por miedo han sido numerosos desde la antigüedad. La voz de Arthur no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de Izaioi y Pest. Como representante de los 80 millones de espíritus malignos, ella, utilizando el grimorio de Amelín como medium, ascendió naturalmente a la posición del dios de la muerte.
Así es, Pest, que había dejado de rugir, bajó la cabeza, mirando a los dos que yacían en el suelo, con una voz etérea como la de un sueño. Cargo con el resentimiento de todos los muertos de aquella época. Soy el fin que vosotros, bañados en la luz de la vida, jamás comprenderéis. Una sonrisa enfermiza y distorsionada apareció en su rostro mientras extendía los brazos, abrazando a los innumerables espíritus malignos que la rodeaban. Vengarse del sol indolente. Esta es la autoridad que Akoniwa me ha otorgado, y nadie tiene derecho a impedirlo. En respuesta a su determinación, la tormenta de miasma negro como la tinta se intensificó. Al instante siguiente, una onda expansiva que transportaba decenas de millones de agravios estalló, arrasando todo el cementerio junto con la tierra. Bajo el manto de una oscuridad infinita, una brillante aurora dorada atravesó con fuerza la obstrucción, conteniendo a la fuerza la energía devastadora de la tierra en una pequeña área. Parece que mientras exista esa barrera contra el viento, no puedo hacerte nada. Los ojos de Pest, llenos de aprensión, escudriñaron el brillante torbellino dorado en la mano de Arthur, que estaba condensado pero aún no desatado. Sin embargo, sin el poder de destrozar estrellas, ustedes dos jamás podrán matarme a mí, un dios. Su voz rebosaba confianza, un orgullo que emanaba de su rango divino. Pero esta seguridad se topó con la burla descarada de Izayori. Ja. ¿De verdad te atreves a decir eso, Loli de Lunares? Se rascó la oreja, con expresión de absoluto aburrimiento. Oye, chico, ¿puedes hacerlo de romper estrellas? Izayori, por supuesto, recordó que Arthur una vez desató una deslumbrante luz de espada que atravesó el escenario del juego al enfrentarse a la estrella demonio Algol. Él, al igual que él mismo, también escondía un as bajo la manga capaz de matar de un solo disparo. Arthur solo percibió pura provocación en el tono de Izayori. Lanzó una mirada de reojo al problemático niño que permanecía inmóvil. Esto es raro. Normalmente, ya estarías enfrentándote al señor demonio, poniendo el cielo y la tierra patas arriba. Izayori agitó la mano, fingiendo indiferencia. No puedo controlar esa cosa. Si por accidente destruyera todo el distrito norte, Kuro Usagi lloraría. Arthur arqueó ligeramente las cejas. ¿Es tan fuerte? Izayori sonrió, es así de fuerte. Los dos charlaban despreocupadamente en este dominio divino de la peste negra, que podía marchitarlo todo, como si no hubiera nadie más presente. Esa actitud relajada y segura de sí misma hirió los nervios sensibles y frágiles de Pest más que cualquier burla. Ustedes dos bastardos. Pest, envuelta en vientos negros, estalló de furia. Abandonó su ataque, concentrando y comprimiendo toda su autoridad, preparándose para arriesgarlo todo. Ya que no les importa nuestro resentimiento, haremos que todos paguen las consecuencias. El dominio divino, de un negro intenso como la tinta, se retrajo repentinamente, y cientos de millones de miasmas de muerte negra convergieron en un rostro monstruoso y gigante de rasgos huecos, que exudaba un aura de muerte absoluta. Maldigo a todos los habitantes de esta tierra. Vengan y sientan nuestro dolor. Únanse a nosotros. La señora demonio de la marca de la peste negra decidió atravesar por la fuerza la barrera de viento de Avalon a costa de su propia destrucción, extendiendo la muerte por todo el escenario del juego. Una lucha inútil. Arthur suspiró suavemente. Tenía la intención de darte un final digno, pero ahora parece innecesario. Tierra ideal manifiesta y lejana. Auge. Partículas de luz brotaron de la palma de su mano, floreciendo en una escena inmaculada que aisló toda impureza del mundo mortal. En el instante en que Avalon fue liberada, el aura de muerte de todo Amelin se detuvo, como si se encontrara ante un enemigo natural absoluto. Al sentir el aura paradisíaca que envolvía su alma, toda la locura y la malicia del rostro de Pest se desvanecieron, dejando solo una amargura y una tristeza indescriptibles. ¿Por qué, si tan solo hubieras aparecido antes?, murmuró, con una voz tan suave que parecía que el viento se la llevaría en cualquier momento. La mirada de Arturo se profundizó ligeramente. Sostuvo el rayo de luz más puro y lo dirigió hacia el rostro maligno del dios de la muerte en el cielo, que esparcía maldiciones. Luego, hizo un gesto suave para que bajara. El brillante rayo de luz dorada trascendió las barreras del espacio y el tiempo. El miasma se disolvió y las olas negras amainaron. El rostro odioso, que había condensado el poder de 80 millones de almas fallecidas, junto con Pest, su núcleo, fue borrado silenciosamente. El dominio divino de la peste negra que envolvía toda la escena retrocedió, y el cielo volvió a despejarse. Cuando se hizo añicos el último vitral que representaba elementos de la peste negra, la visión de todos los participantes giró repentinamente y luego se expandió de nuevo. Las agujas y las luces de las arañas del escenario principal reaparecieron, y la ciudad, simulando los tonos del crepúsculo, volvió a hacerse visible. El juego de los regalos ha finalizado oficialmente. Al mismo tiempo, Shiroyasa, envuelto en una fina niebla, descendió del cielo. Ejem. Todos se desempeñaron muy bien. Como gobernante del distrito este, debo expresar mi gratitud y griega. Disculpas. Se llevó una mano a la nuca para rascarse. Su expresión de total vergüenza era bastante inusual.
Me presenté claramente como alguien que tenía el control absoluto, pero estuve completamente inmovilizado de principio a fin. Realmente es un fallo sin precedentes. Tras disculparse, Shiroyasa se hizo a un lado, y Sandra, también organizadora, subió a la plataforma elevada extendiendo los brazos. Declaro que el juego del señor demonio de la marca de la peste negra ha terminado, y hemos alcanzado la victoria. Al oír la declaración de los dos gobernantes, los participantes, que habían sobrevivido a la terrible experiencia, finalmente sintieron una sensación de realidad, y estalló un grito de júbilo tardío y ensordecedor. Las distintas comunidades, bajo la dirección de Sandra, limpiaron los destrozos, mientras Shiroyasa se acercaba a Arthur y a los demás. Jeje tilde como compensación por no haber podido ayudar, invocaré gratis a ese difunto señor demonio de la marca de la peste negra para que lo comas, ¿qué te parece? Se palmeó el pecho plano, como si quisiera enmendar su descuido. Arthur se mostró evasivo y, en cambio, formuló una pregunta que siempre le había intrigado. ¿De verdad era tan grande la restricción que el señor demonio de la marca de la peste negra ejercía sobre ti? ¿Tan grande que ni siquiera tú, un ser de 2 dígitos, pudiste escapar? HM. Shiroyasa hizo una pausa, luego sonrió con amargura y negó con la cabeza. Es una larga historia, en pocas palabras, es porque mi esencia es el sol, y poseo más de la mitad de la soberanía solar. Los ojos de Arthur se entrecerraron. ¿Soberanía solar? Capítulo 319. 318. Todos ruedan hacia adentro. Un salto desconocido. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Capítulo 318. La involuntariedad de todos. Salto desconocido. El bullicio del Festival del Nacimiento del Dragón de Fuego finalmente amainó como una piedra arrojada a un lago, sus ondas desvaneciéndose y las olas calmándose. Sin embargo, el asombroso logro de los sin nombre, que derrotaron directamente a una comunidad de señores demonio de 5 dígitos, desató una tormenta verdaderamente masiva. La primera invitación de la Alianza del Grifo Cuerno de Dragón del Distrito Sur llegó puntualmente, invitando cordialmente a los sin nombre a participar en el próximo Festival de la Cosecha. Como el mayor evento de Gifgames relacionado con la agricultura y la silvicultura en los niveles inferiores, innumerables comunidades muestran allí su fuerza, intercambian Gifgames y amplían sus redes. Y las condiciones ofrecidas por el grifo cornudo de dragón fueron excepcionalmente generosas. No solo invitaron a los sin nombre a participar desde la víspera del festival, cubriendo todos los gastos de viaje y alojamiento, sino que incluso instalaron el escenario del juego en el lugar más emblemático del Distrito Sur. Grandes cataratas de Underworld. Detrás de la cálida invitación, surgió un problema aún más práctico. Con tantos niños en la base de los sin nombre, el grupo principal no podía salir al completo. Entonces, ¿quién debería quedarse atrás? Así pues, ante la insistencia de los niños problemáticos, comenzó oficialmente una competición interna para decidir los puestos de la expedición. Las reglas eran simples y brutales. Quien trajera más botín y contribuyera más a la comunidad antes de partir hacia el Festival de la Cosecha ganaría la línea divisoria del Rey Carmesí. A solo un día de la víspera del festival, después de la cena, todos se reunieron tácitamente en el salón del consejo. Jin y Kuro Usagi permanecieron sentados erguidos, actuando como jueces, listos para revisar los resultados que todos habían presentado. HMPH, yo empiezo primero. Asuka fue la primera en ponerse de pie, pasándose los dedos por su largo y liso cabello, con el rostro lleno de un orgullo incontenible. Con la ayuda de The Animal, conseguí tierras de pastoreo exclusivas e incluso gané rebaños de vacas y ovejas en un juego de regalos. Junto con las tierras de cultivo previamente cultivadas, estas cosechas por sí solas son suficientes para garantizar el suministro futuro de alimentos, e incluso sobra suficiente para devolverle a Arthur. Este logro quizás no sea revolucionario, pero sustenta los cimientos mismos de la existencia de la comunidad y es un resultado innegablemente importante. A continuación, sacaste de su tarjeta de regalo un montón de exquisitas artesanías, acompañadas de un contrato. Participé en el juego de regalos del espíritu de los deseos y llegué a un acuerdo de personalización para artículos esenciales de uso diario, como estufas, candelabros y faroles. El candelabro gigante que gané ha sido instalado en el taller subterráneo y puede sincronizarse con las llamas de la base, proporcionando un suministro permanente de fuego y calor. Después de la alimentación, naturalmente le seguía la infraestructura para la vida diaria. Tus logros fueron igualmente importantes, consolidando aún más los cimientos de la comunidad. Izaioi se apoyó perezosamente en el respaldo de su silla, dedicándoles una sonrisa traviesa a los dos. Permítanme aclarar de antemano que este logro fue conseguido por mi hermano menor y por mí trabajando juntos. Que la joven y Kasukabe no digan que somos despreciables. Al oír su tono seguro, Asuka y Yu inmediatamente giraron la cabeza y fulminaron con la mirada a Arthur, que observaba desde un lado. Eres un traidor. Te juzgué mal. Ustedes dos están exagerando un poco. Arthur se llevó una mano a la frente. Acabo de hacer que Shirayuki Hime cooperara con las acciones de Shiroyasa. ¿Shiroyasa? Las dos chicas estaban muy confundidas.
¿Cómo podía una competición interna involucrar al jefe de piso del distrito este? Arthur se encogió de hombros. Los recursos hídricos en el distrito este nunca han sido abundantes, y muchas organizaciones tienen que ir a buscar agua fuera de la ciudad por su cuenta. Mi hermano pequeño y yo aprovechamos esta oportunidad, colaboramos con Shiroyasa para desarrollar instalaciones de agua a gran escala en la ciudad y se las entregamos a Shirayuki Hime para su gestión. En cuanto terminó de hablar, Izaioi sacó un pergamino de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Lo que finalmente conseguimos fue esto. Un certificado de derecho de puerta exterior. Certificado de derecho de puerta exterior. Los ojos de Kuro Usagi se abrieron de par en par al instante, y su voz cambió de tono. Eso significa que nosotros, nos hemos convertido en los gobernantes de la puerta exterior 210-53-80. Los corazones de las dos chicas se encogieron cuando vieron que la voz de Kuro Usagi se quebraba de emoción, pero aún así no pudieron evitar preguntar. ¿Qué es eso? Kuro Usagi respiró hondo, intentando calmarse, pero su voz seguía temblando. Un certificado de derechos de la puerta exterior es un contrato especial. Poseerlo permite a una comunidad reunir todos los derechos e intereses relacionados con la puerta exterior. Por ejemplo, las tasas de transferencia para las puertas de acceso, el derecho a revisar los diseños de todas las tiendas, el derecho dominante a decorar la puerta exterior. Al escuchar esto, Asuka y tú lo entendieron perfectamente. Esto era esencialmente una escritura de tierras, un documento de hegemonía que declaraba el dominio de los sin nombre sobre toda la puerta exterior 210-53-80. Ante esta situación, las dos se dieron por vencidas y se prepararon para una lucha fraternal para decidir quién sería la desafortunada que se quedaría atrás. Parece que es mi turno. Arthur, que había estado bebiendo té tranquilamente, dejó la taza sobre la mesa, cuyo fondo resonó con un tintineo seco. Alzó la vista hacia los tres niños problemáticos, revelando una sonrisa más traviesa que la de Izaioi. Hermanito, dijo Izaioi con un tono extraño, los he visto a ti y al pequeño maestro corriendo por ahí todo este tiempo, así que también estabas preparando algo en secreto, ¿verdad? Asuka y Yu simplemente se abrazaron, temblando como si estuvieran poseídos por un actor. ¿Por qué no ha terminado todavía? Ustedes dos son unos demonios. La expresión de Arthur era tranquila. No te pongas nervioso, ni participé en ningún juego de regalos ni traje ningún título de propiedad. Esta declaración, que casi suponía una admisión de derrota, no hizo sino aumentar la aprensión de los niños problemáticos. Justo en ese momento, Jin, que había estado esperando, golpeó la mesa de repente y se puso de pie con mucho ánimo. Su rostro reflejaba emoción y admiración, y su mirada hacia Arthur era extraordinariamente brillante. Hace tan solo 2 días, los sin nombre y el dragón de fuego de la comunidad del Distrito Norte restablecieron una alianza en igualdad de condiciones. Y la comunidad Wish Spirit también ha decidido unirse a nuestra alianza. Jin infló el pecho, proclamando en voz alta con un tono casi fanático. El señor Arthur ha logrado algo más importante que nadie. ¿Alianza? ¿Similar al grifo con cuernos de dragón? Asuka y Yu especularon, e Izaioi también dejó de lado su expresión despreocupada, adoptando un semblante serio. ¿Cuál es el propósito de esta alianza? Una pancarta. El tono de Jin era increíblemente firme. Formar una alianza significa que podemos crear una nueva bandera de alianza. Podemos declarar nuestra existencia a toda Konoha. Esto es lo que nos ha faltado todo este tiempo. Un medio para promocionarnos y una prueba de nuestra credibilidad. Mientras los tres chicos problemáticos asimilaban esta impactante noticia, Arthur, con total naturalidad, les asestó el golpe final. Por cierto, gracias a la derrota del señor demonio de 5 dígitos, y tras la revisión de los maestros de los pisos este y norte, los sin nombre han sido excepcionalmente ascendidos a una comunidad de 6 dígitos. Los terrenos e instalaciones que antes poseíamos en el 6º piso ahora ondean con orgullo la bandera de la nueva alianza. Izaioi, Asuka y Yu pasaron del asombro a la conmoción, para finalmente transformarse en una amarga sonrisa de repentina comprensión. Garantizar el sustento, desarrollar la economía, adquirir títulos de propiedad, estas fueron, sin duda, contribuciones notables. Pero lo que hizo Arthur fue cambiar radicalmente la situación de los desconocidos por ser desconocidos. Esto, fue una victoria total en otro nivel, al mismo tiempo, en un bosque denso y tranquilo, lejos de la ciudad de Konoha. Varias personas permanecían sentadas o de pie, escuchando en silencio el informe que traía Ayasato Rin. Qué lástima, la capacidad organizativa de Pest era toda una incógnita. Gargi se estiró perezosamente, con un tono que claramente desprovisto de arrepentimiento. Aura asintió con elegancia. Al fin y al cabo, el oponente era el señor demonio Shiroyasa, cuya reputación resonaba por todo Konoha. La derrota era inevitable. Parece que todo el mundo cree que Shiroyasa derrotó a Pest. Ayasato Rin, sentada sobre una roca gigante, balanceaba las piernas, su cabello negro se mecía suavemente con el viento, y bromeaba. Su Alteza, Aura, esta vez ambos se equivocaron. Oh. Gargi giró ligeramente la cabeza, dejando entrever un atisbo de genuino interés en sus ojos dorados.
Según la información de inteligencia, Shiroyasa estuvo sellado de principio a fin y no tuvo ninguna oportunidad de actuar. Ante esto, incluso la silenciosa Graya y el burlón Maxwell dirigieron sus miradas. Rin negó con el dedo. Quienes derrotaron a Pest y a su grupo fueron la comunidad que frustró nuestro plan la última vez. Los sin nombre. ¿Son ellos otra vez? La curiosidad de Gargi se hizo aún mayor. Parece que los Nonames, ahora resucitados, son más interesantes de lo que imaginaba. Entonces, con respecto al siguiente paso, Aura estaba a punto de hablar cuando Gargi levantó repentinamente la mano para interrumpirla, desviando su mirada hacia otra persona. Maxwell, recuerdo que siempre has estado al mando del distrito este, ¿no? ¿Qué te parece si cambiamos? El demonio payaso, cuyo nombre fue mencionado, no mostró ningún cambio en la sonrisa de su rostro, limitándose a hacer una ligera reverencia. No respondió ni sí ni no, y su actitud sonriente pero silenciosa añadía una sutil sensación de represión al ambiente. Capítulo 320. 319. La invitación obligatoria de la reina. Capítulo 319. La invitación obligatoria de la reina. A la mañana siguiente, se celebró una pequeña fiesta de despedida en Noname. La mesa del comedor estaba repleta de manjares, pero el trío de niños problemáticos permanecía sentado entre las sillas, comiendo sin sabor. ¿Siguen enfurruñados? Arthur sostenía un vaso de zumo delante de los tres, con la mirada de alguien que observa a niños que aún no han crecido. Los niños problemáticos intercambiaron miradas, sus emociones eran complejas. Querían demostrar su valía a su manera, y Zaioi incluso se había aliado con otros, pero no esperaban que la otra parte ya hubiera alcanzado una dimensión superior. Esta sensación era desagradable, pero tenían que admitirlo. Entonces, hermanito, ¿de verdad no vas a ir al Festival de la Cosecha en el Distrito Sur esta vez? Arthur asintió con calma. Acabo de terminar con los asuntos de la Alianza y, casualmente, quiero consultar cierta información. Yo, que había cogido el zumo, frunció los labios, dejando entrever un atisbo de vacilación en sus ojos. ¿No es una excusa? Por supuesto que no, rió Arthur, de lo contrario ni siquiera me habría perdido el juego de regalos. Asuka resopló. Entonces te confiaremos temporalmente la comunidad. Nos acordaremos de traerte recuerdos. Kuro Usagi, que había aparecido repentinamente, hizo hincapié. Señorita Asuka, vamos a participar en el juego de regalos, no a jugar. Jin se rascó la mejilla y soltó una risa seca para suavizar las cosas. Considerémoslo simplemente una muestra de la confianza de todos. Arthur asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Aprovecha esta oportunidad para mostrar adecuadamente la nueva bandera de Noname a las comunidades del Distrito Sur. Tras el banquete, y después de haber despedido al siempre ruidoso grupo principal, la base, revitalizada, quedó tan silenciosa que resultaba un tanto extraño. Tras encargar a Shirayuki y Letícia que cuidaran de los niños, Arthur se adentró en la biblioteca. Desde que Shiroyasa le habló de la Autoridad del Sol, desarrolló un gran interés por esta entidad, que estaba relacionada con el origen de Akoniwa. Durante días, había estado estudiando textos antiguos, reconstruyendo poco a poco la verdad oculta. En Akoniwa, donde residían los Shura y los Budas, incluso las estrellas del cielo tenían dueño. El Sol, que representa a la mayoría de los dioses y Budas, se dividió en los 12 signos del zodíaco y las 12 constelaciones ecuatoriales, estableciendo 24 sedes. Quienes poseían la autoridad del Sol no solo podían obtener la herencia específica de esa estrella, sino también invocar y comandar espíritus estelares de 4 dígitos para la batalla. Actualmente, 14 autoridades estaban en manos de Shiroyasa, 6 estaban bajo el control de la reina de Ayoen y solo 4 permanecían en libertad. Arthur, inmerso en un mar de libros, detuvo sus movimientos, con la mirada fija en un pasaje de un antiguo documento. Además de las 24 autoridades solares, existe una estrella especial que no está incluida en el sistema zodiacal. Ofiuco. Esa era una autoridad solar creada especialmente por los dioses para honrar al caballero Akoniwa que estableció el sistema de maestro de piso, y su poseedor cerró el libro antiguo, tamborileando ligeramente con la punta de los dedos sobre la mesa, y pronunció pensativamente aquel nombre. Letícia. Esa era la clave. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, alguien llamó suavemente a la puerta de la biblioteca. Señor Arthur. Era la voz de Lily. Hay un invitado afuera. ¿Un invitado? Los ojos de Arthur reflejaban sorpresa, y rápidamente abandonó la biblioteca, llegando al vestíbulo de recepción reconstruido, que resultaba bastante imponente. En el centro del salón, una mujer de pelo largo, vestida con una ligera armadura plateada, permanecía de pie en silencio. Llevaba una máscara que ocultaba su verdadero rostro, pero su porte sereno y elegante, así como el aura poderosa que emanaba levemente, indicaban su extraordinaria fuerza. 4 dígitos. Arthur emitió un juicio mental al instante. Se trataba de un individuo fuerte cuyo poder no era menor que el de Izayoi. Al notar su mirada, la mujer de pelo largo se dio la vuelta y le hizo una reverencia de caballero impecable. Es un placer conocerle por primera vez, señor Arthur de sin nombre. Su voz era tan firme y serena como un manantial cristalino.
Me llamo Fiseles, soy un caballero al servicio de la reina de Allowen. Por orden de la reina, he venido expresamente para invitarle a conocerla. ¿Reina de Allowen? Arthur frunció el ceño casi imperceptiblemente. Ese espíritu estelar, famoso junto con Shiroyasa, el centro del panteón celta, es uno de los 3 niños problemáticos de Akoniwa. Tras un examen más detenido, la otra parte sí tenía relación con él, pero, ¿puedo preguntar qué desea comunicar la reina? La reina desea verle. La mirada de Fiseles penetró la obstrucción de la máscara, afirmando la conclusión directamente sin ofrecer ninguna explicación. Ahora, por favor, acompáñame. Lo siento, pero estoy ocupada cuidando a los niños que me quedé y no tengo tiempo. La respuesta de Arthur fue directa y fría. Fiseles negó con la cabeza con indiferencia. Lo siento, no se puede rechazar la invitación de la reina. Antes de que terminara de hablar, el espacio ante los ojos de Arthur se retorció y se hizo añicos, como agua en calma en la que se hubiera arrojado una piedra, creando ondas que extendían círculos de luz dorada. Una deslumbrante luz del sol brotó desde detrás del caballero de armadura plateada, y su visión quedó instantáneamente engullida por una luz pura. Cuando recobró el sentido, ya se encontraba en una mansión lujosa y brillantemente decorada. Una mujer competente, vestida con un traje negro estilo mayordomo, le sonrió y asintió con la cabeza, indicándole que se acercara y se sentara. Junto a la mesa del té, una joven con una corona en la cabeza y una melena dorada tan brillante como el sol apoyaba la barbilla en las manos, examinándolo abiertamente de arriba a abajo. Arthur soportó con serenidad aquella mirada escrutadora, dio un paso al frente y se sentó a la mesa del té. Por favor, sírvame una taza de té Darjeeling. Una leve sonrisa asomó en los ojos de Skatach, que permanecía a su lado, y le sirvió el té tal como le había pedido. Después de darle las gracias, Arthur cogió la taza de té y dio un sorbo, con semblante sereno. Puaj, la reina de Allowen, sintiéndose ignorada, hizo un puchero y se quejó con petulancia. Cargas con demasiadas responsabilidades. Eres un fracaso. Eso sería lo mejor. Arthur suspiró sinceramente, con una expresión de alivio en el rostro, como si temiera verse envuelto en problemas con ese niño problemático. La reina de Allowen rechinó los dientes, y una presión invisible surgió repentinamente, provocando que la lujosa lámpara de araña del techo comenzara a emitir luz como el sol. ¡Tos! Skatach interrumpió en el momento oportuno, reemplazó el té de la reina y negó con la cabeza con calma. Mis disculpas, la reina se ha visto molestada últimamente por algunas nimiedades y no pretendo ofenderla. Arthur miró a la reina de Allowen, que tenía los brazos cruzados y había girado la cabeza sin decir palabra, con aire evasivo. Comprendo las reglas de Akoniwa. Si su estimado partido busca un sucesor para Avalon, debo declinar respetuosamente. La reina de Allowen ladeó su pequeña cabeza, preguntando con fingida inocencia. ¿Es muy interesante jugar a juegos de casita en los niveles inferiores? Sinceramente asintió Arthur solemnemente, me siento bastante bien. Al oír esta respuesta, la reina de Allowen esbozó una sonrisa, emitiendo con naturalidad 2 suaves destellos. Son para ti. De todos modos, no hay ningún candidato adecuado. Esto es, el rostro de Arthur mostraba una expresión extraña. En cuanto los tocó, la familiar afinidad le hizo comprender al instante. Agradezco a la reina en nombre de Lia y Little Mo. La reina de Allowen agitó la mano y el espacio volvió a ondular. Su expresión era tan relajada como si finalmente se hubiera deshecho de viejos objetos acumulados durante mucho tiempo. Finalmente, un consejo para ti, Salvador. Su voz se tornó etérea en el espacio distorsionado, pero aún así llegó claramente a los oídos de Arthur. No es una buena palabra en Akoniwa. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.